Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 7:50. Estamos de regreso y como les habíamos informado, está con nosotros el doctor René Ortiz y Diego Cano. A los dos les hemos pedido ayudarnos a hacer un análisis del tema petrolero, no solo porque la OPEP nos anunciaba el Diario Expreso el fin de semana, la OPEP sin salida para salvar al crudo y las reservas y una mayor producción en el mundo, pero se discute si realmente se terminó una era petrolera, si cambió, si los precios van a caer o como algunos aspiraban a que se recupere. En el Ecuador se discutió que se recuperará por lo menos hasta $70, unos decían eso no es posible, es demasiado entusiasmo. Doctor Ortiz, bienvenido, buenos días. ¿Cómo enfrentar esto del petróleo? Que para nosotros es una realidad, a lo mejor una realidad que nos ha causado muchos problemas por depender mucho de esos ingresos. Cuando están altos se hacen 10 años de revolución y cuando están bajos, 4 de qué. Bienvenido, buenos días. 4 de escasez. De escasez. Buenos días, licenciado Rocha. Buenos días, Diego. Un placer permítame saludar a su distinguida audiencia y comenzar señalando precisamente esto, el tema de la escasez, la abundancia. Parece que, de acuerdo con la información existente, que es contrastada, la que genera OPEP, porque OPEP es una fuente de generación de información valiosísima, la que genera la Agencia Internacional de Energía desde París, que es la fuente de los países de la OECD, y la que genera la propia Agencia de Administración de Energía de los Estados Unidos. Utilizando esas tres fuentes, todas ellas coinciden que el mercado sigue sobresaturado. Es decir, hay un exceso muy significativo de petróleo en el mercado que no se ha podido utilizar, que la demanda no ha podido absorberlo y que debe tener justificativos, y en efecto hay justificativos. Uno de los principales justificativos es que cuando se llegó al acuerdo, que fue en noviembre de 2016, para que se hiciera efectivo desde enero 1 del 2017, muchos de los países de la OPEP aprovecharon de este segmento de tiempo y le metieron 1 millón de barriles más, 1.1. Es decir, cuando arrancó el acuerdo, ya la OPEP se había excedido en 3.1 millones de barriles, por encima de lo que ya estaba saturado el mercado. Y lógicamente, el acuerdo no la forma de neutralizar pues, ha tenido sus contratiempos. El objetivo de la OPEP, que dice claramente estabilidad en el mercado, buscamos estabilidad en el mercado, no se ha podido cumplir. Porque además es importante señalar que una manera de entender el mercado petrolero es que ya la OPEP no es la misma OPEP de hace 30 o 40 años, cuando manejaba casi el 50% de toda la producción del mundo. Hoy día maneja aproximadamente el 32-33%. Así es una pérdida significativa, pero esa pérdida significativa ha significado que muchas otras fuentes de provisión de petróleo entren al mercado petrolero internacional. La lista es ahora gigantesca. Lo que yo he contado son más o menos 57 países son petroleros y exportadores netos. Otra OPEP. Claro, pequeños, medianos, grandes y todo eso. Y dentro de estos, un dato muy interesante, que precisamente lo exhibe la Agencia de Administración de Energía de los Estados Unidos, dice, Estados Unidos ya es un exportador neto de petróleo. Le ha metido durante este primer trimestre en el mercado internacional y particularmente en la Unión Europea y en Asia, le ha metido 500,000 de barriles. Bueno, esto no es un juego, pues esto es un montón de barriles. Si la OPEP en su conjunto, con
los países no OPEP liderados por Rusia, que son 11, reducen en 1.800.000, o esa es la tesis de reducción de 1.800.000, y de repente esto se neutraliza con aproximadamente 500.000 de barriles. Y esto porque es fuente de Estados Unidos. Las otras fuentes de provisión todavía no las conocemos. Y yo le acabo de señalar que hay más de 57 países que exportan muy poco, que exportan la mitad, pero que poco a poco suman. El hecho es que esta es la verdad. La OPEP está sin salida para salvar al crudo en este momento. Porque quiere seguir jugando el papel protagónico de hace 40 años, de hace 30 años, pero ya no tiene la capacidad, ya no tiene el peso. Ha tenido que buscar el auxilio en el peso en los no productores, no miembros de la OPEP, como son los que lidera Rusia, y sin embargo, tampoco se pudo lograr un acuerdo el con objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo hizo que los precios se movilizaran, y con esto termino esta primera explicación, de un rango de 30-40 al rango 40-50, lo cual generó $10 netos para todos los productores del mundo. $10 netos es un montón de dinero, pero así un montón de dinero. Y entonces esto, decía, ayuda a los países estos miembros de la OPEP y los otros no miembros de la OPEP a arreglar sus finanzas, porque cada día la dependencia de estos países es mayor en los ingresos petroleros. O sea, ellos ya no se pueden dar lujos de hace 40 años que no vamos a suspender la producción, como fue en la época de Yamani en 1986, en la que prácticamente Arabia Saudita sacrificó la producción hasta 2.2 y le costó la cabeza porque el rey lo canceló, porque ya en 2.2 millones era el límite para utilizar el gas natural asociado de producción, que le utilizaban a la vez para desalinizar el agua y para generar energía eléctrica. Es decir, esas circunstancias pasaron. Ya no hay más. Ya no son las mismas. Ahora la OPEP tiene un gran dilema. ¿Qué hacemos? Los productores de frackers, cada vez que sube el precio, mejoran su capacidad económica para seguir produciendo. Y vamos a ver en la segunda parte que usted haga de este análisis, podemos poner otros datos del potencial que significa Norteamérica en el mercado petrolero internacional en los próximos años. Al saludar nuevamente a Diego Cano, le diría, este análisis de René Ortiz, Diego, nos plantea como país un reto. Estamos en la OPEP, sí, no sé cuánto significaremos, si la propia OPEP ha disminuido como más del 40% su influencia y su control del mercado. ¿Al Ecuador qué le conviene? ¿Cambiar de era petrolera? ¿O vamos a explotar el Yasuní, vamos con todo? O sea, eso es lo que tenemos. Bienvenido, buenos días, Diego. Buenos días, muchas gracias Francisco, René, buenos días, los compañeros de aquí de la radio. Un gusto estar a los tiempos acá. Sí, no, sí, gracias por aceptar la invitación. Sí. Bueno, yo creo que el panorama más o menos está como el clima de Quito, bastante nublado y frío, ¿no? En cuanto al mercado petrolero internacional se refiere, y también yo creo que más dramático es la situación del sector petrolero ecuatoriano y la situación de Petroecuador y de esta otra empresa denominada Petroamazonas. Creo que las cosas están bastante críticas para el país en general, pues desde hace más de 40, 50 años el país no ha podido romper con esa dependencia de un solo producto, más allá del discurso oficial que se ha venido manejando durante estos últimos 10 años, que se ha buscado un cambio de la matriz productiva, de que los recursos, de los cuantiosos recursos que ha generado el sector petrolero puedan ser transferidos a otros sectores para su desarrollo. No vemos que seguimos dependiendo y de manera dramática de estos recursos, y en una situación, como dije antes, cada vez más crítica, en el sentido de que si analizamos que gran parte de la producción, la mayor parte de la producción y de las exportaciones están ya comprometidas hasta el año 2024, si mal no recuerdo, ¿no? Y además en acuerdos
poco claros y transparentes porque no se tiene un acceso a la información de cuáles son esas condiciones que nos han impuesto, sobre todo en el caso de China. Vemos que el país realmente, siendo parte de la OPEC, dentro de la oferta mundial de petróleo, no representa casi nada, ¿no? Son creo que 550,000 barriles los que produce el Ecuador por día frente a una oferta mundial que debe estar sobrepasando los 90 millones de barriles, entonces casi nada. Un mercado mundial que es absolutamente volátil, que cambia a cada momento, que cualquier situación influye sobre el precio en el mercado internacional. Pero vemos que esta situación, como ya bien lo ha explicado René, cada vez creo que va transformando, cambiando, ya no hay, digamos, esa volatilidad que existía antes porque con las nuevas tecnologías, pues ya... ¿Puede controlar más el mercado? Sí, sí, y existen una serie de productores, ¿no? Que tienen esa capacidad ya de intervenir en el mercado, pero antes, por ejemplo, cualquier conato de incidente en Medio Oriente hacía fluctuar el precio del barril de petróleo. Ahora vemos que en Siria existe una guerra civil ya sostenida desde hace algunos años, ¿no? Y no ha determinado lo que en otras ocasiones podía significar o lo que significó, por ejemplo, en la década de los 70, ¿no? El tema de Irak, etcétera, etcétera. Entonces, no ha logrado este tipo de situaciones influir de manera dramática en el incremento del precio del petróleo a nivel internacional, lo cual ocasiona que en el caso ecuatoriano no signifique casi nada, ¿no? O sea... Pero eso sería en relación al mercado mundial. Pero ¿y la dependencia nacional? O sea, ¿cómo nosotros enfrentamos este tema? Yo veía 46.2 es el WTI que es un poco el referente nuestro, diríamos. Y eso es un excelente precio, digo. Sí, frente a lo que está fijado en el presupuesto general del Estado, digamos que hay una diferencia a favor. Pero habría que analizar incluso caso por caso en los contratos que tiene el Estado ecuatoriano firmados con las compañías transnacionales, ¿no es cierto?, para ver cuál es la diferencia que le queda al país. Recordemos que en el año 2010 se aprobó acá en el país una reforma a la ley de hidrocarburos, una reforma que pasó por el Ministerio de la Ley, es decir, sin un debate previo en la Asamblea Nacional, y a pesar de que el partido oficialista Alianza País tenía la mayoría en la Asamblea, no lo quiso tratar esa reforma, ¿no? Y sin embargo, eso permitió que se haga la migración de los contratos de participación a los nuevos contratos de prestación de servicios, fijando tarifas distintas a los que estaban en los contratos de participación, con mejoras para las compañías, que en determinados momentos, cuando ya vimos que se derrumbaron los precios de años 2015, 2016, el Estado ni siquiera alcanzaba a recuperar, ¿no es cierto?, esos costos de producción que tenía que reconocer a las compañías. Entonces habría que ver también cuál es contrato por contrato esa diferencia, a ver si es que al Estado realmente se beneficia en eso, un factor. Y el otro factor, lo que dije antes, las ventas anticipadas que se han realizado, lo que inclusive se ha manifestado, ni siquiera, ¿no es cierto?, se utilizaba el 10% del saldo exportable para pulsar el mercado, a ver si es que las condiciones en las que se estaba vendiendo el Ecuador eran beneficiosas o no. Ahí hay muchísima tela que cortar frente a organismos de control que han hecho nada o casi nada, ¿no? Y que lamentablemente vemos que todo este tipo de situaciones ni siquiera determinaron que alguien que se lanzó para la reelección de Contralor sea cuestionado, sino que más bien lo ratificaron, ¿cuánto es? 5 años más. Casi con el 100%. Doctor Ortiz, me decían, y hoy amaneció con 46.06, o sea, un 0,4% más. ¿Cómo enfrentar esto? Primero, claro, lo que dice Diego es, vean, el Ecuador no es que tiene problemas solo por ingresos, sino que hay que hacer una especie de recuento general de todos los contratos. ¿Hay la posibilidad de eso? ¿Usted cree que habrá una voluntad política para eso? Bueno, probablemente no existe la voluntad política, pero la sociedad demanda ese tipo de análisis, porque todos estos contratos se hicieron a dedo, es decir, no existe una licitación previa
para calificar. Por eso es que estamos también con algunas compañías que ni siquiera existen en el Internet. Imagínense usted. Entonces, y que esas compañías hayan sido favorecidas para que manejen un negocio en marcha, porque esta es la gran diferencia. Todos los negocios que se han trasladado de una u otra forma a manos de la empresa privada son negocios en marcha, es decir, ya estaban produciendo y lo que necesitan es continuar invirtiendo para seguir produciendo. Porque hay que reiterar este concepto que es muy importante, que esta industria petrolera es una industria de capital intensivo. Hay que meterle plata para sacarle plata. O sea, esto es una forma de manejar la industria. Y entonces, en ese contexto, se desenvuelve nuestra industria petrolera de Ecuador. Ahora, en el contexto mundial, con los precios que usted acaba de citar, Ecuador es un ganador absoluto. Es un beneficiario de la OPEP. Porque cuando la OPEP reduce la producción, cuando la OPEP anuncia a través de uno de los principales voceros como Saudi Arabia, que están dispuestos a extender el acuerdo OPEP-no OPEP hasta diciembre de este año, cuando los rusos también dicen, bueno, nosotros también podríamos considerar la extensión, porque parece que se nos está desinflando el precio, se nos está desinflando, se está cayendo. Y se está cayendo precisamente por lo que hablamos hace un momento. Que hay una abundancia de petróleo en el mercado. Entonces, yo digo, con esta producción tan pequeña sigue siendo el mayor beneficiario. De esto no nos queda absolutamente nada que cuestionar. Es un gran beneficiario. E igualmente, yo quiero señalar el hecho de que estos precios están indicando que en el mercado hay un jugador muy pesado. Y este jugador pesado funciona con las reglas del mercado. Me explico. Ese jugador se llama Estados Unidos. Ese jugador ya está como en las grandes ligas como el puntero. Fíjese usted, le ha pasado a Rusia, a Irán, Qatar, Argelia, como el más grande productor de gas natural del mundo. Ya es sobradamente por encima de ellos. Le ha pasado a Rusia y a Saudi Arabia como el gran productor de petróleo y líquidos. Hay que sumar ahí toda la parte de condensados. El más grande productor del mundo. Y entonces, todo lo que ocurre en ese mercado, esas fluctuaciones que nosotros vemos, obedecen a algo. En este momento, por ejemplo, la caída tiene una explicación. Y el rebote también tiene una explicación. La una es puro fundamentos de mercado, la otra es política. Explico la de fundamentos de mercado. Hay una institución en Estados Unidos que exhibe con cierta frecuencia cada mes los inventarios, pero son inventarios de dos clases, el de crudo y el de producto. Si los inventarios han bajado, esto se refleja automáticamente en el mercado con una subida de precios, sea de producto o sea de crudo. Si es que los inventarios han subido, esto se refleja automáticamente con una caída de los precios. O sea, ese mercado que es potente, porque le acabo de señalar, que es el más grande del mundo y que es el que verdaderamente funciona con estas reglas, todo lo que ocurra ahí en relación con el movimiento de petróleo y de petróleo crudo le afecta a todo el mundo, porque en el resto del mundo no funciona. ¿Y por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, Rusia no le vende a la Unión Europea precios de mercado, le vende a la Unión Europea negociado. O sea, negocian previamente un valor, que es impresionante la diferencia. La Unión Europea le compra a Rusia a $9 el millón de BTUs. Y en cambio en Estados Unidos a todos los consumidores de gas natural les cuesta $3.5 el mismo millón de BTUs. Y China paga $14 por el mismo millón de BTUs a Rusia. Es decir, claramente aquí, en este sector del mundo de las Américas, en Estados Unidos funciona el mercado, en estos otros funciona la negociación.
Entonces, le explico ahora sí la otra. La política es cuando sale Rusia, que es un gran productor, o sale Saudi Arabia, que es un gran productor, y anuncia, señores, vamos a extender, hay una formalidad, el 25 se cumple, el 25 de mayo se cumple esta formalidad, nos reuniremos y lo más probable es que lo extendamos. Y ahí tiene el resultado. Entonces, usted ve cómo se comporta el mercado y el nerviosismo de los inversionistas. Por el un lado, puramente lo que significa mercado, fundamentos, y por el otro, un anuncio de una naturaleza política que también le pone al mercado en pinillos. Diego, entonces, claro, de ver cómo ha funcionado, si lo más caro es China, estamos bien. Hemos negociado bien, pero con unas empresas que no existen en el Internet, o sea, que no tienen historia. Porque si no estén en el Internet, uno podría decir, pasa, pero no tienen historia. Hay ¿qué diría? Un primer corte que se debe hacer a la empresa petrolera, y ustedes, desde la experiencia laboral y todo eso, ¿qué corte harían? A ver, yo creo que las decisiones que se han tomado durante estos 10 años en cuanto a materia petrolera han sido totalmente inadecuadas para los intereses del país, para los intereses del pueblo ecuatoriano. Creo que, como dije antes, esa reforma a la ley de hidrocarburos, siendo necesaria, no se orientó a favorecer, desde mi punto de vista, los intereses de las empresas transnacionales, a quienes se les renegoció los precios mínimos, los costos, y además en muchos casos se les extendió el plazo de vigencia de sus contratos. En algunos casos incluso de manera irregular e ilegal, hasta se les entregaron áreas adicionales para exploración y explotación. Cuando no se hizo previamente una auditoría integral a todos esos contratos para tener de manera adecuada la información necesaria en el sentido de saber cómo fueron sus operaciones en todos los ámbitos, en el campo jurídico, económico, técnico, ambiental, etcétera, etcétera, sino que fue un borre y va de nuevo, como nos han tenido acostumbrados desde que el país pasó a ser exportador de petróleo en 1972. Yo veía que cada 10 años más o menos se hacía una reforma a la ley de hidrocarburos, ponían una modalidad de contratos, cambiaban a otra modalidad cada 10 años, y uno de los artífices, y uno de los artífices que casi siempre ha estado en todas esas reformas legales es Wilson Pastor, quien fue ministro, presidente ejecutivo de Ecuador, y ahora es embajador en Austria, y creo que también, no sé si seguirá siendo, me corregirá René en esto, representante de Ecuador ante la OPEP, allá en Viena. Creo que este es un personaje, lo voy a calificar así, siniestro. Multipropósito. Multipropósito, así como esos proyectos, y que ha estado en todo tipo de gobierno, independientemente de la ideología de los gobiernos, desde los de extrema derecha o claramente neoliberales, hasta, entre comillas, estos gobiernos pseudo socialistas, llamado socialismo del siglo XXI. Para Petroecuador la situación es realmente crítica. O sea, para mí es inexplicable, es inadmisible, por ejemplo, cómo siendo un país marginal en el sector petrolero y en todo sentido, extractor, productor, refinador, exportador, se haya creado otra empresa para manejar lo que es las actividades upstream, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos. Es decir, crearon Petroamazonas, una empresa que ahora está quebrada, incapaz de cumplir con sus obligaciones, que se entregaron todos los campos petroleros o gran parte de los campos petroleros a las compañías bajo esquemas disfrazados, que no los quieren denominar privatización, sino los llaman contratos de prestación de servicios integrados, esta figura que además es ilegal, que no consta en la ley, pero sin embargo se inventaron esta figura, creo que mediante un reglamento, un decreto ejecutivo, y que ahora el país como tal no tiene la capacidad de manejar de manera autónoma la decisión sobre la política petrolera en esta fase de la industria. Pues todo esto está ¿Qué entregado a viraje estas debería compañías. tener el nuevo gobierno? Yo creo que lo primero que debe hacer, tantas veces se repite esto, pero que es necesario, es un baño de verdad, de todo lo que ha pasado. Lo primero es que hacer yo creo que hay que hacer un análisis de todo lo que ha pasado durante estos 10 años en el sector petrolero. El país necesita con urgencia saber cómo se han negociado esos contratos
Y no solamente en la parte de exploración, explotación, sino también en la cuestión de refinación. Tenemos ahí el tema de refinería del Pacífico, la cuestión de las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque el país todavía sigue viviendo del sector petrolero. Y si no se hace algo respecto a eso, si no hay ese baño de verdad, si no hay un cambio radical en ese sentido, seguir teniendo 4 años más de lo mismo, de ese ocultismo en el que se desenvuelve la situación. Esto da para terminar, entonces. ¿No? Es terrible, ¿sí? Es realmente terrible. Entonces parecería que se han creado las condiciones necesarias que los gobiernos anteriores buscaban para destrozar Petroecuador y que desaparezca. Para que desaparezca. Y un último comentario, doctor Ortiz. Tengo que sumarme. Se nos fue el tiempo y Sí, qué pena porque muchísimas tiene un gracias. tema. Pero por favor. Sí, quiero sumarme a este comentario de Diego. En efecto, la empresa estatal, con esta división, dividir para gobernar, probablemente se aplica, con esta forma de manejo de la industria, pues está al borde del colapso. Es decir, ya no puede funcionar como empresa. Entonces, este baño de verdad ¿Le bastará con así? Kroll decía Fernando Santos en el programa anterior, y yo me sumo a lo que decía Fernando Santos. ¿Puede ayudar también ahí? Esto es una empresa que investiga y que puede ponernos exactamente la fotografía en la que está Petroecuador. ¿Para qué? Para que precisamente el gobierno entrante pueda tomar las decisiones, pero con esa visión pues, de futuro. Es decir, el Ecuador no termina con este cambio de gobierno, el Ecuador continúa y continúa dependiendo de la industria petrolera, como continúa dependiendo el resto del mundo. Por lo menos hasta el 2024 hay contratos. Bueno, eso es la parte contractual. Pero yo digo, la industria petrolera tiene para 200 años más. Pero, evidentemente, con esta película que nos pueda dar una investigación que revele exactamente lo que ocurre con las empresas estatales, se pueden tomar decisiones acertadas. No parche aquí, parche acá, parche allá. Porque eso no resuelve el problema. Solo parcha. No resuelve. Y nosotros tenemos que resolverlo porque es una fuente importante de ingresos para el manejo gubernamental. Y entonces esa fuente tiene que ser lo más transparente. Si ha llegado el momento, queremos que este sea el momento. Y aquí hay un ejemplo de quién puede ayudar. Y con prestigio internacional. Diego, contigo terminamos. Gracias por venir. Gracias, Francisco. Yo creo que esto también nos deja unas lecciones que hay que aprender. 10 años ante la ausencia de un contrapeso incluso en Petroecuador. 10 años en los que se aplicó una política de destrozar no solamente en Petroecuador, sino a nivel nacional, un movimiento sindical que en el caso del sector petrolero por lo menos tenía la capacidad de denuncia, tenía acceso a la información. En Petroecuador desaparecieron los sindicatos no independientes y autónomos, crearon sindicatos dóciles, incapaces de decir absolutamente nada. No, yo creo que hay que recordar cuál era la acción de esos sindicatos. Yo creo aquí también que es necesario manifestar lo que un ex sindicalista como Fernando Villavicencio ha tenido la capacidad de hacer, a pesar de todas las consecuencias que ha significado eso. No hay que ver lo que ha pasado con los Panama Papers, con el caso Capaya, con el caso Bravo, etcétera, etcétera, en Petroecuador. Y todavía seguimos esperando que se aclaren esas situaciones. Lamentablemente nos preguntamos y nos seguimos preguntando, ¿dónde están esos órganos de control? ¿Y dónde están quienes representan esos órganos de control que tengan esa capacidad y esa ética de analizar independientemente lo que ha pasado para que nuevamente nos siga ocurriendo lo que de forma tradicional ha ocurrido en el país, que todos esos hechos quedan en la impunidad o en el ocultismo? Esperemos que no. Yo quiero agradecer al señor doctor René Ortiz y a Diego Cano que nos han abierto el apetito para investigar el tema, así es que les comprometo para seguir con esto, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos. Están en nuestros estudios el concejal Jorge Albán y el concejal Sergio Garnica para ver qué pasa con el metro de Quito. Enseguida volvemos. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Exa FM.